y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. No se olvide ayudármele al vecino también, al hermano que tiene a su lado, para que podamos todos ser ministrados a través y directamente por la palabra del Señor. Números 20. Vamos a hablar esta tarde sobre cómo escuchar la voz de Dios. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Búsquelo por favor. Números 20. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 1 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni agua, ni aún de agua para beber. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, oremos al Señor. Padre, gracias por su infinita bondad y misericordia. Entregamos este tiempo de meditación en sus manos. Les suplicamos que pueda hablarnos al corazón, abrir nuestro entendimiento y enseñarnos a escuchar su voz, principalmente a ponerla en práctica. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Puede tomar asiento. Un gran problema o defecto que nosotros tenemos como cristianos es que no estamos acostumbrados a oír la voz de Dios. No estamos acostumbrados muchas veces a oír en lo absoluto. No ponemos atención de las indicaciones que se nos dan, ya sea en el trabajo, de las que le dan los padres a los hijos, del por qué apartarse de estas amistades o de aquellas, del por qué cuidar su dinero, del por qué cuidar su salud. No ponemos atención. Y somos así en todas las cosas. Somos malos para oír indicaciones. Sabe que hace bastante tiempo, se los he contado ya, estábamos comenzando una vigilia cuando todavía estábamos en esa galera que aparece en las fotos del templo anterior. Y comenzaba la vigilia y siempre en todo culto se tiene la costumbre que cuando se hace la oración inicial, los hermanos acomodadores no permiten la entrada de la gente mientras está la primera oración. Pero claro, ¿cuánto dura la primera oración? ¿Verdad? 30 segundos, un minuto. Entonces, en este caso era una vigilia. Y la primera media hora de la vigilia iba a ser de oración. Imagínense usted. Entonces, estaba el hermano que me colaboraba entonces, así como está aquí el pastor Erasmo, y le digo, cuando empezamos a orar, cuando empezó la vigilia, me percaté que la gente empezaba a llegar y los acomodadores no los dejaban entrar, no los dejaban pasar. Y la primera media hora iba a ser de oración. Imagínense usted, hermano, ¿qué hubiera hecho usted si quiere entrar a la iglesia y no lo dejan entrar la primera media hora? No, mire, va a esperar media hora aquí en la puerta para que lo dejemos pasar. Yo me voy, por mucha disposición, pero usted diría, no, este volado está, es ilógico. Entonces le digo al que estaba colaborándome en el altar, vaya y explíqueles a los servidores que hoy no aplica la restricción de la primera oración porque es muy larga la primera oración. Entonces viene el hermano, sí, me dice, se fue, ¿verdad? Pero a mí me extrañó que lo vi salir y se fue, no sé para dónde agarró. Pues lo lógico era que fuera a hablar con el líder de acomodación o fuera a hablar con los servidores y les dijera, dejen entrar a la gente. No, salió y se fue. Allá como a los 3 minutos venía de regreso. Y se me acerca y me dice, perdón, ¿qué me dijo? Y digo, puchica, qué tremendo, ¿verdad? Si no me entendió la indicación que le había dado, ¿por qué no pregunta? Vuelve a ver al que está a la par suya y dígale, pregúntame, hermano, pregúntame. Mire, cuántos problemas nosotros nos metemos por no preguntar, y eso nos enseñaban desde chiquitos en la escuela. Mejor pasar por dundo un ratito y no por burro toda la vida. Pregúntame, hermano. No sea así, no deje de preguntar cuando no comprende. Y cuando se trata de Dios, es todavía más delicado poner atención a lo que Dios está hablando.
Mire lo que dice acá donde nos quedamos. Versículo 6. Se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿cómo le dijo Jehová? El versículo 8. Toma la vara, reúne a la congregación y tú y tu hermano hablad a la peña a la vista de ellos. Dios iba a hacer un milagro, hermanos. Dios iba a hacer algo glorioso como las cosas que Él hace. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas grandes y maravillosas? Pero para poder ver las cosas grandes de Dios, había que acatar la indicación, había que prestar atención a lo que Dios estaba pidiendo que el pueblo hiciese. Número 1, tome la vara. Número 2, dice, reúna la congregación. Número 3, tú y tu hermano van a hablarle a la peña. Y ella dice, dará el agua. Le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Es normal o no es normal que usted agarre una piedra, la apriete y le salga un chorro de agua pura, purificada? Claro que no es normal. Era un milagro el que Dios iba a hacer. Usted me podrá decir a mí, pero hay nacimientos naturales. Sí, pero aquí estamos hablando que había una roca y que Dios mandó a Moisés a reunir a toda la gente y le dijo, hablarle a la roca. Claro, sabe usted perfectamente cuántos estamos esperando un milagro de Dios, hermano. ¿Es fácil esperar un milagro? No es fácil. ¿Es fácil obtenerlo? Debería ser fácil, porque no lo hace usted, lo hace Dios. No lo hace el pastor, no lo hace la denominación, lo hace Dios. Entonces para usted no es difícil, porque quien lo hace es el Dios de lo imposible, es el Todopoderoso. Entonces es Él. Por eso le digo yo, fácil no es hacerlo. Lo que es difícil es esperar. Nos desesperamos. ¿Cuántos aquí nos desesperamos? ¿Cuántos aquí la espera nos mata? Nos hace dudar, nos hace desesperarnos, movernos de donde Dios nos tiene. Hay hermanos que andan rebotando de iglesia en iglesia porque dice, aquí me va a bendecir Dios, pero pasa una semana, pasa un mes y tal vez la respuesta no ha llegado y entonces se van para otra iglesia y después van y prueban con los mormones y van y prueban con los testigos de Jehová. Al final vuelven al catolicismo. ¿Sabe por qué no sucede? Porque Dios no te va a bendecir por andar rebotando de iglesia en iglesia. Dios te va a bendecir cuando tú tengas convicciones, oigas la voz de Dios y hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros queremos que Dios obre según mi desesperación. Las cosas no funcionan así, amado hermano. Ahora, Moisés y Aarón eran tremendos siervos de Dios, pero tenían a todo el pueblo encima. La gente lo estaba atizando. ¿Cuántos aquí tienen alguna vez algún problema y el hijo llora y el marido grita y usted no encuentra a quien le ayude y usted revienta porque dice, mire, ya cállate, si no me vas a ayudar, no me molestes? Entonces imagínese usted al pobre Moisés teniendo que enfrentar a más de 2 millones de judíos reclamándole, queriendo lincharlo, ¿verdad? Acusándolo de que los había sacado a un desierto para hacerlos morir de sed. Entonces, claro que el hombre era manso. La Biblia dice que no ha habido más manso que su siervo Moisés, pero lo desesperaron. Y cuando usted se desespera, no le presta atención a las indicaciones de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con no desesperarse. Hay que aprender a hacer los ejercicios de respiración como la mujer embarazada. ¿Ha visto usted? Yo nunca he dado a luz, pero he visto que cuando le dan las indicaciones, les enseñan hasta respirar. Y usted, cuando esté saliendo el bicho, le da para ayudarle, quizás a puros sopliditos los va sacando al cipote, no sé. Entonces, cuando usted está desesperado, porque creo, a ver, ¿cuántas aquí han dado a luz, hermanos? Levanten su mano. Qué poquitas. Aquí todos nacieron de la ósmosis celular, quizás, ¿verdad? A ver, ¿cuántas hermanas aquí han dado a luz? Digo hermanas porque ni modo que algún varón, ¿verdad? Pues sí. Es angustioso ese momento. Siente que se desespera, que no hay sosiego, según lo que me han dicho, ¿verdad? No le haya satisfacción de ninguna manera que se acueste, que se siente. Es un momento desesperante. Cuando una persona se desespera, le cuesta concentrarse, le cuesta prestar atención. Dejemos el hecho de dar a luz. ¿Cuántos aquí han tenido problemas que los han topado al cerco? Que los han llegado a sentirse confundidos, desesperados. Cuando usted se desespera, no le pone atención a Dios. No le preste indicación a Dios. Por eso entonces la enseñanza, ¿cuál sería? Cálmese, hermano.
Vuelva a ver al que está a la par suya, dígale, hermano, calmate, hermano. Calmado, venado, dígale. Sereno, moreno. Relájese. Relájese, no haga relajo. Sí, yo por eso fui a chupar. No, relájese, cálmese. Entonces, vea por favor, dice, que le dijo, toma la vara, reúne la congregación, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ella dará el agua, la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Aquí vamos bien. El primer paso de las indicaciones recibidas las ejecutaron como Dios había dicho. Número 2, versículo 10 dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación. ¿Era eso lo que Dios les había dicho? Le había dicho Dios a Moisés que reunieran a la gente, que asistiera a sus cultos. ¿Le había dicho eso, sí o no? Sí, Señor. Esa era la indicación de Dios. Dice luego, estamos en el 10, reunieron Aarón y Moisés a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebelde, está bravo, hijos del diablo, adúlteros, llaga podrida. Mire, este ratito el Moisés estaba así tipo pastor legalista, ¿me entiende? Claro, si tenía ratos de estarlo desesperando, pues ya lo tenían algo alterado. Entonces dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, como Dios lo había dicho. ¿Así lo había dicho Dios, hermano? No, Dios no había dicho así. Y usted podrá decir, ¿y cuál es el problema? Si le dijo hablarle, que le metió una patada, la cosa es que salió agua. No, el problema es lo que denotan tus actitudes. Nuestras actitudes van a marcar o el éxito o el fracaso en su vida, principalmente en lo que usted espera recibir de Dios. Cuando a usted o a mí nos llaman la atención, ¿a cuántos nos gusta que nos corrijan, hermano? ¿A cuántos nos gustan que nos digan nuestras verdades y nuestros errores? ¿Ah? ¿A cuántos nos cae mal que nos llamen la atención? ¿A cuántos nos choca que nos señalen? Entonces, tenemos que entender, por eso Jesucristo dijo, señores, sed manso como yo soy manso. Y la palabra mansedumbre es una palabra que te va a abrir grandes bendiciones en tu vida. Moisés era un hombre manso, pero claro, los problemas que tenía sobre sus hombros eran enormes. Una gran responsabilidad, el pueblo lo acusaba. Imagínese, el hombre venía de sufrir un montón, había tenido que darle la cara a Faraón, había arriesgado la cabeza por el pueblo. Y ahora el pueblo lo quería linchar. No, si el hombre tenía razón de estar molesto. Usted me podrá decir a mí, yo tengo problemas, usted no sabe por lo que estoy pasando. Hermano, yo desde ya le digo, usted tiene toda la razón. Pero el problema es que no es a mí a quien tiene que convencer, hable con Dios. Su solución la tiene Dios en su preciosa mano. Y Dios dice que tenemos que aprender a oír las indicaciones. Tenemos que aprender a entender dónde hemos perdido la bendición. Porque el agua salió, definitivamente que el agua salió. Jehová había dicho que iba a hacer salir agua de la roca. Pero el problema es que cuando Moisés golpea la roca, en su desesperación, duda de lo que Dios había dicho. Algo tan sencillo, usted podrá decir, no, yo no es que dude, ¿verdad? Como le dicen los esposos a la esposa, mira, yo te dejo bajo llave, no porque desconfíe de vos, ¿verdad? Pero el tiempo en el que vivimos, ¿me entiende? Entonces, no es eso. El problema es que cuando estamos nosotros topados al cerco, lo primero que dejamos de atender es la voz de Dios. Lo primero que dejamos de prestarle atención con cuidado es a los pasos que Dios ha mandado para obtener la respuesta. El agua salió, pero Moisés quedó mal. Y dice más adelante, sigamos leyendo, mira lo que dice acá. Versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Estamos en el 11. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y bebieron las bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Sus actos demostraban duda. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, dice, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, mis amados hermanos, cuando Dios habla, él quiere ser obedecido. ¿Oyó lo que le dije?
Cuando Dios habla, Él no va a estar hablando por gusto. Yo he tenido consejerías de padres de familia o madres de familia que me dicen, pastor, pero yo ya se lo dije, se lo he dicho 1000 veces, sí hermano, sí hermana, pero esa es la suerte de ser padre. Usted va a tener que repetir la misma historia todos los días de su vida, van a llegar a crecer, van a llegar a tener sus propios hijos, usted se va a convertir en abuelo y todavía sus hijos van a estar haciendo lo contrario de lo que usted le ha dicho tantas veces que no haga. Yo les contaba la vez pasada de mi hijo Roberto, el que tiene 6 años, que siempre le digo, la próxima vez que tal cosa te voy a meter un cinchazo. Y la vez pasada que había hecho no sé qué cosa y le digo, mira, ¿cuántas veces te he dicho? 80,000 veces, papá, me dice. Vaya Después me explicó la mamá, que ella es la que le dice, te he dicho 80,000 veces. Ella es la que le puso cifra. Entonces para mí fue sorpresa porque me salió adelante. Pero vení para acá que aunque sean 80 o 60, el cinchazo no te lo libra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos a estarle repitiendo a nuestros hijos? Toda la vida. Toda la vida. Y si usted se cansa de sus hijos, más adelante va a derramar lágrimas por ellos. Ahora quiero decirle algo, Dios no se cansa de usted y de mí. ¿Cuántos hemos fallado a Dios muchas veces, hermano? ¿Cuántos saben que Cristo Jesús está con la mano tendida? Porque Él no lo rechaza, sino que lo amó tanto que murió por usted en la cruz de Calvario. Cristo Jesús es así. Démele un aplauso al Señor. Él no se cansa de nosotros. Él no se cansa de nosotros. Pero aprendamos a oír las indicaciones. Cuando Dios habla, hermano, Él quiere ser obedecido. Vaya conmigo a Salmo 95:7. Libro de los Salmos, capítulo 95, versículo 7. Nosotros muchas veces decimos, pastor, yo no oigo la voz de Dios, yo no sé por qué Dios a mí no me habla, porque somos como el sacristán, hermano. Ese chiste trillado, ¿verdad? Que estaba el sacerdote viendo que le faltaba pisto de las limosnas. Y entonces le pregunta al sacristán ahí en el confesionario, ajá, hermano fulano, dicen que a usted lo han visto metiendo mano en el canasto de las limosnas. No se oye, le dice el señor. Perdón, ¿cómo? No te hagas, le decía. Este secreto de confesión. A vos te han visto metiendo mano en las limosnas. Pues no le oigo. Aquí de este lado no se oye. ¿Cómo vas a creer? Le dijo que no se oye. Pásate para acá. Y se cambian de lado. Y se pasa el sacristán al lado del sacerdote, ¿verdad? Y le dice el sacristán al cura, ajá, señor cura, vea que a usted lo han visto entrando a la casa de la hermanita fulanita de ya de las 9 en adelante. ¿De veras que no se oye vos? Mira, le dice, a ver qué hay aquí que no se oye, le dijo. ¿Verdad? Entonces, muchos de nosotros somos así. Señor, háblame. Pero usted ya sabe a qué hora va a ir a la casa de la hermanita o del hermanito. Señor, revélame dónde está el error en mis finanzas. Y usted sabe que no diezma. Y usted cree que esa es mentira del pastor para bajarle el pisto. No, lo que hace el pastor para bajarle el pisto es poner venta en la cafetería, porque tenemos que pagar los recibos de algún modo, y ya que los hermanos no diezman, vendamos hamburguesas y pupusas, ¿verdad? Fíjese que yo digo, Señor, aquí debiera ser de gratis la comida. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pues diezme, pues, para que no tengamos que pagar vender pupusas. Fíjese que un día de estos estaba viendo, hay una idea que no es mía, sino que un fulano en Estados Unidos, y está buenísima y valdrá la pena echarla a andar. Ay, que Dios vea cómo se entiende con cada uno. Viene este hombre, él puso un negocio, él era un corredor de bolsa de Wall Street, no era cinco de yuca, hermano. Y entonces renuncia a su trabajo, a esa cuestión donde ellos ganan súper bien, ¿verdad? Y puso su negocio de pizza, la venta de pizza. Cualquiera podría decir, imagínese usted en Estados Unidos, ¿verdad? En altos niveles de mercado, ¿quién va a salir inventando una nueva pizzería con tantas pizzas que hay? ¿Verdad? La Pizza Hut que hay en Estados Unidos, el Cesar Pizza y tantas otras que ni siquiera vienen aquí. Entonces viene él y empieza a vender pizza. Y su gran boom es que la porción de pizza vale $1. Y usted dirá, aquí también, ¿verdad? Aquí no, ¿qué tiene eso de especial? Que él ha hecho un muro en su negocio. Y en ese muro usted va, llega la gente a comer. La porción vale $1. Pero el reto o la invitación de ese muro es que usted le dé de comer a una persona que no tiene dinero, a un indigente o a alguien que está pasando por una dificultad o a alguien que le han robado, a alguien que no tiene dinero. Entonces usted come y si es tocado en su corazón por ayudar al prójimo que usted no conoce, usted va y paga 1 o 2 porciones de pizza según le dé el corazón. Y entonces le dan unos post-it.
esos papelitos de colores que se ocupan en las oficinas. Y allí dice una porción de pizza, ¿verdad? O 2 porciones de pizza, según lo que el donante compró. Y va y lo pone en el muro, el post-it. Entonces usted va y tranquilo, pues ya usted dio, usted salió de ese gozo de poder bendecir a alguien. Pero cuando una persona, un indigente, tiene hambre, él ya sabe que en ese negocio hay un muro de post-it que fue armado por personas dadivosas, y él va y corta uno y va y reclama su porción de pizza. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Porque ese hombre, siendo inconverso, sabe que la clave de recibir, ¿cuál es? Dar, porque dando es como nosotros recibimos. ¿Y cuál es la mejor muestra? Que Dios dio su amor a nosotros pecadores, mandando a su Hijo a morir por usted y por mí. Así que no me venga a decir que nadie le ha dado nada. Cristo se entregó por amor a usted. Cristo se ha entregado por amor a nosotros. Cuando Dios nos compró con la sangre de su Hijo, nos compró para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que hay bendición en la casa de Dios? Pero también dice la Biblia que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, de entendimiento. A nosotros del plato a la boca se nos cae la sopa. ¿Por qué? Porque las indicaciones, queremos que Dios nos hable, pero no queremos obedecer. Queremos que Dios nos hable solo en lo que nos conviene. Le dije, búsqueme Salmo 95:7, ¿lo tiene? Lea conmigo, por favor. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Mire qué lindo como dice la Biblia que somos. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, iglesia? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. ¿Qué es esto de Meriba? Lo que acabamos de estar leyendo, lo de las aguas amargas, donde el pueblo endureció el corazón, y aún Moisés, que era su líder, un varón manso, estaba tan atribulado que cuando Dios le dio las indicaciones, no acató las indicaciones. Su angustia, su problema lo cegó, lo endureció. Entonces dice acá en el Salmo, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde tentaron vuestros padres. Dice, me probaron y vieron mis obras. ¿Quién hace salir agua de la roca? Solo Dios. ¿Quién hace que nosotros en un país como El Salvador, que es un país pobre, podamos salir adelante y que nuestros hijos, hermanos, no padezcan hambre, sino que cada vez estén más chapudos? Solo Dios. ¿Sabe que nuestro sistema de salud, hermano, no está mal? No está, no existe. No tenemos una economía prometedora, no tenemos nada que esperar del hombre, pero usted y yo tenemos todo que esperar de la mano de Dios, porque Dios es real y está con su pueblo. Dios está con nosotros. ¿En quién espera usted? Es tiempo de buscar la indicación de Dios. Es tiempo de no endurecer el corazón, de no ser como el sacristán que dice, no se oye. Si usted va esta noche a su casa, se encierra y dobla sus rodillas y le dice, Señor, ¿por qué me ha ido mal en esto? Dios le va a hablar. Oh, claro que Dios le va a hablar, porque ya le ha hablado varias veces en los sermones, ya le ha hablado varias veces al entendimiento. Y por eso nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es que habla Dios? ¿Cómo es que habla Dios, hermano? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios hablaba. Usted ha visto las películas, bien chivo, ¿verdad? Se abrían las nubes, Erasmo, y ya se tiraba Erasmo al suelo, ¿verdad? Entonces, así es bien bonito. ¿Por qué? Porque no le queda duda, porque no hay donde equivocarse. Mas sin embargo, Dios no le hablaba a cualquiera. Eso siempre ha sido así. O simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Qué es simple? Cualquiera. Alguien que no le interesa la voluntad de Dios. Y cuando usted me dice a mí me interesa la voluntad de Dios, entonces yo le preguntaría, o sea que si Dios te dice esta noche que dejes a ese tu novio o a esa tu novia que vos sabés que es un hijo del diablo, que vive de una forma contraria a la voluntad de Dios, que te está pidiendo tener relaciones sexuales, que sabés que participa de cosas ilícitas, que sabés que no quiere nada con Dios, y que aunque tal vez tenga dinero, o tenga trabajo, o estés locamente enamorado o enamorada de él, sabés que no vas para ninguna parte en la fe, en la vida espiritual, ¿lo dejarías? Ah, si Dios me lo dijera, lo dejaría. Ya te lo dijo. Ya te lo dijo, ¿y qué más querés? Ya te lo dijo. Dios habla, pero nosotros no queremos escuchar porque endurecemos el corazón.
Y siempre en el Antiguo Testamento fue así. Él no le hablaba a cualquiera. Nosotros decimos, si Dios me hablara como en el Antiguo Testamento, probablemente no te hubiera dirigido la palabra. Porque Él conoce lo profundo del corazón. Y cuando Él sabe que le va a decir algo a sus hijos, y sus hijos no van a atender su llamado, mejor no habla, se queda calladito. No le gusta estar hablando lo mismo. A nosotros los padres naturales, pues así nos toca. ¿Por qué? Porque tenemos un sobreamor malentendido que llega a convertirse en alcahuetismo. Así somos. Pero qué bueno que ahora nosotros tenemos otra manera de entendernos con Dios. Decíamos entonces que en el Antiguo Testamento Él hablaba de forma directa, Él hablaba mediante los profetas, ¿verdad? El profeta es del Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no habitaba en el corazón del creyente. Por eso es que desde que Cristo viene a cumplir su obra redentora y comienza el periodo de la gracia, ahora usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. Usted ya no necesita un rey que lo gobierne, usted ya no necesita un sacerdote que interceda por usted, por sus pecados, y no necesita un profeta que le diga lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo, y Cristo es rey, sacerdote y profeta, y es Cristo quien le habla a su corazón y le hace entender las cosas que no están bien. Nadie de los que estamos aquí tenemos desconocimiento de lo que está mal en nuestra vida. No podemos decir yo no sabía. Yo no sabía que llevar este tipo de vida ofende a Dios. Es mentira, sí lo sabe. El libro de Proverbios dice que el siervo entiende, pero no hace caso. No hace caso. Por eso es que dice el cabestro para el caballo, no sé qué para el no sé cuándo, y la vara dice para las espaldas del necio. No entendés hablado, entonces ¿cómo te toca? A puros chilillazos, a puros leñatazos. Dice entonces, mis amados hermanos, ahora, ¿cómo habla Dios en la actualidad? Por medio de su palabra. Es lógico. ¿Cómo habla? Por medio de su palabra. Vaya conmigo a Juan 14:23. Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? ¿Cómo habla Dios? Por medio de su palabra. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, a ver, los que lo han encontrado, díganlo en voz alta: el que me ama, mi palabra guardará. Guardará. No es cosa que por aquí nos entre y por aquí nos sale, no. Si usted ama a Cristo, y ese es el gran problema de la iglesia de hoy, no amamos a Jesús. Andamos buscando que nos saque del apuro, pero no nos hemos enamorado de Él. Amamos más a nuestros hijos, que sabiendo que andan en cosas ilícitas, que sabiendo que andan haciendo cosas negativas. Un ejemplo sencillito, sin ánimo de molestar ni ofender. Hace muchos años había una hermanita diaconisa, gran guerrera, gran servidora. Venía con su esposo, con sus hijos, tenía un hijo ya mayor de edad. No grande, de hombre hecho y derecho, pero creo que tendría sus 18 años, 19 años. Entonces de repente nos empezamos a notar que venía la novia del muchacho, y si era vigilia ahí estaba la novia del muchacho, y si era de mañana ahí estaba la novia del muchacho. Y le digo yo a la señora, bueno, ¿y la consuegra qué dice? Le digo yo, veo que esta niña ya no se quedó a ninguna hora. O sea, terminamos la vigilia a las 12 de la noche, ahí estaba la bicha con el muchacho. No, me dice, sí que ya viven en la casa. Ah, ya se casaron. No. Un día me dijo fulanito: mamá, yo quiero mujer, le dijo. Tráela pues, hijo, le dijo. Antes que se haga loco, mejor que traiga mujer, ¿verdad? Por ahí hay un muchacho, pastor, que fíjate que le agarró de salir corriendo y tirar cocos en la calle. Ahí tengo un coco, le decía a la gente, pero no tenía nada en las manos. Y fíjate que solo le consiguieron mujer y se le quitó. Entonces yo dije, antes que le agarre de tirar coco, mejor le consigo mujer. Hermano, no vayan a agarrar paja, bichos. Ya veo que llegan a la casa, mamá, y le va un coco, le va a decir, con tal que le dejen traer a la cipota. Y a las cipotas igual, ¿verdad? Entonces, ok, ese fue su razonamiento, digamos, la cultura de la persona, así lo criaron, la idiosincrasia salvadoreña. ¿Y los principios de Cristo dónde quedaron? Y todos los cultos de domingo que te ha tocado estar aguantando el calor, que has venido bajo la lluvia, toda la enseñanza espiritual, ¿dónde quedó? No amamos a Jesús.
Queremos que nos hable, pero que para que nos diga el número en el que va a caer la lotería. Queremos que nos hable para que nos diga el día que nos podemos declarar o le podemos hacer el tiro a la muchacha o al muchacho para que nos diga que sí. O dónde esté el buen business. Eso queremos que nos hable, pero no queremos que nos enseñe o que nos dirija nuestras vidas. Yo le preguntaba a una jovencita ahora, mira, estábamos preparando las ideas del drama del domingo del amor, el 15. O sea, la celebración es 14, pero aquí va a ser el 15. Y le digo yo, ¿cuáles fueron tus parámetros como señorita, como cipota, para amarrar con fulano, con tu novio? ¿Cómo así? Me dijo. ¿Qué era lo que vos habías anhelado cuando vos llegaste en un momento de tu vida, no sé a qué edad fue, a los 10, 11, 12, que empezaste a fijarte en los varones, que empezaste a ver las historias de amor y a oír música romántica, perrea. Pero entonces, ¿me entiendes? Ahora la juventud está tremenda. Entonces, ¿qué le pediste vos a Dios? Porque claro, estaba hablando a alguien que ha crecido en la fe, que ha estado años en la iglesia. ¿Qué le pedías a Dios? Señor, yo quiero un hombre como el pastor. Cosas así, ¿me entiendes? ¿Cuál era tu parámetro? Alto, chiquito, gordito, sequito. ¿Cuál era? Pues, chelito, negrito, cafecito, amarillo. ¿Cuál era tu parámetro? Con los dientes rectos, con colmillos de cocodrilo. ¿Cómo lo querías, pues? Que tuviera temor a Dios, que cantara las alabanzas. ¿Cómo lo querías, pues? Y me dice, el que cayera. Ese es el problema. ¿Y cómo le va a pedir dirección a Dios si ni siquiera sabe lo que quiere? Somos mendigos. Mendigos de amor, mendigos de prosperidad, mendigos, lo que caiga. El muchachito sale de terminar su carrera y lo que caiga agarra. Lo que caiga. Primero que le habla, que se atreve a decir. Y hoy estamos en unos tiempos bien difíciles porque en mi época al varón le tocaba hablar. Y había algo que se llamaba declararse. Le cuenta el mito urbano que antes los varones se le declaraban a las hembras. Sí, porque ese es un mito, ¿verdad? Ahora las hembras se les declaran, no se los amontonan de un solo. Vení para acá, le dicen. Y el otro se queda todo bereco. ¿Y qué fue? Entonces, eso en el mundo no es raro, es lo normal. Pero ¿y tú quién eres, pues? Y no es cosa de la edad, porque si es que los jóvenes, no, hombre, cállese, si yo conozco un montón de locos y de locas que llegan a viejos y más bayuncos que un bicho. Ay, que me mandó una solicitud del FEI, ¿verdad? Y yo no sé si contestar, que querrá, ay, ¿qué quiere, hombre, qué quiere? ¿Verdad? Mira, hermanita, ¿y usted cuántos años tiene? 58, para la gloria de Dios, pastor. Uy, a ver. Mire, hermano, usted no me va a creer. Saliendo de la iglesia central veníamos con el pastor Marco Cárcamo. Y entonces ya usted ya lo conoce, el pastor del Taber de Sonsonate Centro. Y apareció una señora, una anciana, y le Marquito, ya lo abraza, como el maestro es alto, ya le quedó aquí por la cadera. Fulanita, le dijo él, y mira, le dijo, ¿y qué has hecho al novio vos? Le dijo. Y él le quedó viendo a la viejita, ¿verdad? Entonces yo pensé que estaba hablando del esposo, ¿no? Y dice, ya lo corté, le dijo. ¿Y por qué vos? Le dijo. Mira, le dijo, yo tengo 60 y tantos. Le dijo, él tenía 53. ¿Qué hago yo saliendo con bichos? Le dijo. Muy bayunco. No, hombre, hermano. No queremos, dice la Biblia, que corona de honra es la vejez. Cada año que pasa usted tiene que aprender más de Dios. Tenemos que aprender cuáles son las cosas que nos han llevado al fracaso o a cometer errores. Todos cometemos errores. Pero aquí el reto es capitalizar la experiencia, que usted diga, bueno, ya, como decía aquel corito, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿de acuerdo? Bien se lo puede. Entonces, no, si es que la Biblia nos advierte de la necedad. ¿Y qué es el necio? El que repite su error. Usted sabe que por ahí va mal, usted sabe que así no se hacen las cosas, pero queremos hacerlas. Si ni se nos cruza por la cabeza preguntarle a Dios, y cuando oramos pensamos que con solo decirle cómo queremos, cuánto queremos, dónde queremos,
Ya Dios está con una listita corriendo, apuntando, ¿verdad? Y apurado para cumplírselo. Él no es Aladino. No me confunda, no crea que va a frotar la Biblia 3 veces y va a salir, y te concederé 3 deseos. No es así. No es así. Acuérdense que Dios es soberano. Dios habla entonces a través de su palabra, decíamos. Lo tiene ahí, 23. Vea el 24, dice, el que no me ama. ¿Está conmigo? ¿Tiene el 24? El que no me ama, no guarda mis palabras, dice. Y la palabra que habéis oído, no es mía, es del Padre que me envió. Mire qué lindo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No hay excusa. No me venga a decir yo no sabía. No me venga a decir yo no pensé que esto ofendiera a Dios. Porque usted tiene al Espíritu Santo que nos recuerda a diario las cosas que están mal. Pero nos hacemos del ojo pacho. Muchas veces porque es un hijo, porque es una amistad. Creemos que podemos vivir con aquello. No, no se puede. Hay momentos donde usted tiene que escoger a quién va a agradar, a Dios o a la persona. ¿A quién va a agradar? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir por Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en su corazón? Hermanito precioso, para que su cristianismo rinda frutos, para que su vida marque una diferencia, tiene que enamorarse de Jesús. Tiene que enamorarse de Jesús. Yo siempre les he dicho a las personas con las que platico, servidores, empleados, si usted no se enamora de esto, se va a cansar, se va a aburrir y se va a ir a buscar algo más. Y quiero decirle algo, después de Jesús no hay nada. Él es todo. Él es todo para tu vida, para tu corazón, para tus finanzas. Él es todo para tu salvación. Pero solamente si lo puedes creer. ¿Y usted cree que es cierto, hermano, lo que dijo el pastor? No, no, a mí no me crea. Créale a Dios, porque Él es el que murió por usted en la cruz de Calvario. Él es el que le ha lavado con la sangre de su Hijo. Entonces, la palabra. ¿Pero cuál palabra? Bueno, hay distintos tipos de palabra. Número 1, la palabra escrita, el logos de Dios. Juan 1:1. Vea por favor lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. ¿Lo tiene? Dice, en el principio era el verbo, el logos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando dice que en el principio el logos era Dios, Dios está escrito con D mayúscula o con D minúscula. Mayúscula. Si usted busca este versículo en la versión de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, es decir, de los testigos de Jehová, va a encontrar una diferencia en la escritura. Allá dice en el principio era la palabra, ok, ahí no hay diferencia, verbo, palabra, logos, el vocablo es logos. Acuérdese que la Biblia fue escrita en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Antiguo y el Nuevo, ¿en qué idioma? ¿En qué idioma fue escrita el Nuevo Testamento, hermanos? En griego, no es en latín, no es en latín, no es en la Biblia católica. La iglesia nació en Jerusalén, no nació en Roma. En Roma, acuérdense que la iglesia fue declarada universal, que es lo que significa la palabra católico, en el año 325 después de Jesús. Ya habían pasado un montón de cosas. Entonces, en la versión del Nuevo Mundo dice, en el principio era, la palabra era con Dios, y allí sí lo escribe con D mayúscula, y después dice, y la palabra era Dios, D minúscula. Al cambiarle la redacción a D minúscula, ellos le quieren cambiar todo el significado. Pero se contradice toda ella. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted encuentra en la Biblia, en alguna manera, algún tipo de mitología de dioses. La Biblia solo habla del Dios eterno y habla de los espíritus inmundos. No habla de una jerarquía de dioses. En ningún momento se establece niveles de dioses. Hay jerarquía de ángeles, pero ningún ángel es divino ni recibe adoración. En cambio, cuando usted lee y dice, y el verbo era Dios chiquito, automáticamente le está hablando de una jerarquía de dioses. Claro, ellos lo han manipulado. Si usted de pronto escucha decir a un predicador, nuestros hermanitos católicos, sí, el problema es que a nosotros nos llaman hermanos separados, entonces ellos están arrejuntados, pero nosotros, ¿verdad? No es ningún tipo de pleito
o de discrepancia tal vez en cuanto a los textos. La diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica son los libros deuterocanónicos, que nosotros no los recibimos porque está comprobado que no tienen inspiración divina. Entonces, el asunto es que con las otras versiones, si usted me trae el libro del Mormón, si usted me trae la Biblia de los testigos, esa la han manipulado y ellos lo saben y eso no es un secreto, ellos lo reconocen. Ellos le han puesto lo que les conviene y lo que no les conviene. ¿Cuál es el problema? El problema son los manuscritos originales. Que en el principio el Logos era Yahvé, era Curios, y era con, y dice, y el verbo era Dios. Él es Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús es Dios. Cuando usted entiende que Jesús es Dios, usted busca la dirección de Jesús en su vida. Usted no me va a decir que no tiene tiempo. Josué, Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Si meditares en esta palabra de día y de noche, meditares en ella y hagas conforme a lo que en ella está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. ¿Cuántos tenemos problemas? Aproveche la palabra escrita. Lea su Biblia, hombre. ¿Cómo me va a venir a decir a mí que usted quiere salir de problemas, pero que no le quedó tiempo de leer su Biblia? Esto es como que los abogados vayamos a un juicio, vayamos a una vista pública sin haber repasado los artículos en los que vamos a fundamentar la defensa o la acusación. Es imposible, usted no va a llegar hablando con criterios personales. La ley, los cuerpos legales ya tienen establecidos todos sus parámetros en los cuales usted se puede mover. La palabra ya fue dada por Dios y es la palabra la fuente de tu victoria, cristiano. Entonces, cuando usted lee su Biblia, usted podrá estar tal vez pasando por problemas económicos y va a encontrar aquí tal vez que a Eva le llevaron el fruto prohibido. Usted va a decir, ¿y cuál es el problema? ¿Y esto qué tiene que ver con mi necesidad? Es el poder de la palabra. Es el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué otra palabra hay? Los sermones. La palabra, lo que se conoce como el rema de Dios. De todo lo que yo he hablado, no crea que todos los que están aquí van a llevar en su mente las mismas cosas. Un hermano va a decir, a mí me iluminó o me ayudó cuando el pastor dijo tal cosa. Es que no es el pastor, es el toque de Dios, es el rema de Dios. Aquí hay un mover espiritual. Quiera o no quiera usted creerlo, aquí hay un poder espiritual que se llama Jesús. Dice la Biblia, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo estoy hablando algo y algunos reciben esto, otros reciben aquello. ¿Depende de qué? De su necesidad y de lo que Dios le quiera decir. Es el rema de Dios. Pero también hay otra manifestación del rema de Dios, de la palabra hablada de Dios. ¿Y cuál es? Cuando usted ora. Por eso las herramientas del cristiano siempre son sus cultos, su lectura bíblica y su oración. ¿Quiere usted salir de problemas? No me suelta esos tres elementos. Dígame a qué cultos asiste. Cuando puedo, va a perder. Está perdiendo mucho. ¿Por qué? Por lo que le enseñé antes. Dios habla cuando sabe que vamos a obedecer. Pero cuando lo ponemos a Él en segundo plano, Él ahí nos deja. Yo una vez un hermano a mí me dijo, pastor, yo antes hablaba con Dios y yo sentía que Dios me revelaba, que Dios me guiaba, y de pronto he sentido que me he enfriado. Y ahora yo no escucho la voz de Dios, yo doblo rodillas, pero no siento que intimo con Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios que me haga, que me revele su palabra, que me permita otra vez volver a aquella intimidad. ¿Y sabe qué sucedió? En su trabajo, él era policía, le hicieron un tamal. ¿Entiende usted el vocablo hebreo cuando le hacen un tamal a alguien? Le hicieron un tamal, lo acusaron de tráfico de drogas y lo metieron preso. Y fue a parar a una celda aislada donde él solito pasaba día y noche. ¿Sabe qué aprendió o qué retomó en aquella soledad y en aquella oscuridad? Volvió a hablar con Dios. Esto me lo contó él cuando había salido. Al final, él se entendió tan bien con Dios que Dios salió en su defensa. No hay mejor abogado que Cristo Jesús, hermano. Dios salió en su defensa. Dios confundió a sus acusadores. Y cuando él salió libre, se dio cuenta que cuando nosotros decimos que no escuchamos a Dios o que sentimos que Dios no está, es porque hemos dejado de creer. Pero cuando usted vuelve otra vez a buscar a Dios, Él siempre está. Cuando usted vuelve su mirada al Altísimo, Él no lo rechaza.
porque Él tiene la mano tendida para sacarlo adelante. Entonces no me venga a decir que Dios lo ha abandonado, que no oye la voz de Dios. Crea que Dios está con usted. El que busca a Dios, es necesario que crea que Él está. Él está. Cuando usted va de la mano con Dios, usted empieza a recibir, y en sus oraciones Dios le va a hablar al entendimiento. Dios nos ha dado esa capacidad de raciocinio. Usted no tiene que aceptar todo lo que el predicador diga, pero por eso usted tiene una Biblia. La Biblia no es una herramienta familiar, la Biblia es un arma personal. Entonces, cuando usted escucha un sermón, usted confronta con la palabra. Y dice la Escritura en la primera carta de Juan, que es la unción la que nos enseña. Es decir, que yo solamente le guío, pero quien le hace a usted asimilar, quien lo lleva a confiar y a creer en la palabra de Dios, es el Santo Espíritu de Dios, conforme lo prometió Jesús. Él los enseñará, dice. Él los recordará. Esta noche, al llegar a su casa, hable con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablar con usted. Pregúntele: Señor, escribe el problema, haga algo, plantéelo delante de Dios y dígale: Señor, ¿cuál es mi salida? Habrán casos donde Dios solamente va a guardar silencio. ¿Por qué? Porque le está diciendo: déjame trabajar, confía. Dice la Biblia que cuando vinieron las multitudes y el Señor las iba a alimentar, les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dadle vosotros de comer. Y entonces vinieron y le dijeron a la multitud: sentados en la grama, siéntese. Ya hizo su parte. Sepa esperar, porque Dios va a hacer la de él. No deje de confiar. Escuche las indicaciones. Trace sus cultos. Marque la hora en la que usted hace su altar familiar. Marque la hora en la que usted lee su Biblia. Si sus afanes lo ahogaron y el día está terminando, apague la televisión, haga algo, pero no se acueste sin leer la Biblia, porque esas son las indicaciones. ¿Qué debo hacer para escuchar la voz de Dios? Cálmese. No se oye la voz de Dios en la discoteca, hermano. No se oye la voz de Dios en la bulla, aunque sea en el culto. La alabanza es para que usted adore, para que usted cante. Pero hay iglesias donde dice: hermano, véngase, vamos a hacer cultos de alabanza. Chómbele, que chómbele, que chómbele, que chómbele. Y estos se entusiasman. Esto yo va a decirle: bájenle al bajo, bájenle a la guitarra, ¿verdad? Porque les gusta que suene, que le haga tan, tan, tan. Y los hipotes son algo sordos, ¿verdad? Y algunos dicen: pastor, ¿y no le gusta esta alabanza? Que Cristo, 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 Cristo. No, me cálmate, hombre. No, volados feos no los pongas. Yo ayer iba pasando los canales, estaba con el niño de 1 año y estábamos viendo tele, y nos llamó la atención una canción que estaba saliendo chiva. Era el chiquitín bien clavado, y era que la cantaban dos muchachas. No era porque estuvieran bien bonitas las muchachas, no, que porque la canción estaba bien chiva, buen ritmo. Y yo decía: y esos son cabá, son qué sé yo, de esos grupos musicales. Y cuando veo el canal, pues yo creí que era de esos canales de videos mexicanos, y era el 25. Y a mí lo que me llamó la atención, que las cipotas, viera que chivo bailaban, y viera que chivo movían aquello, ¿verdad? Y entonces, eso me llamó la atención, y si es alabanza, era alabanza, ¿verdad? Y cuando terminaron, y estaban todos brincando, y brinca por Jesús, y brinca por Jesús, y levanta la pata por Jesús. ¿Qué indicaciones recibiste? No, sepamos ponerle cada cosa a su lugar. Todo tiene su tiempo. ¿Quiere hablar con Dios? Apague la radio. Es que yo oro con música de fondo. No me friegue, hermano. Esa paja se la daba uno cuando estaba bicho y decía que estudiaba con música de fondo. Por eso salía mal, hombre. Si eso lo distrae. No, es que viera cómo me concentro así. Sí, échate un puro y vas a ver que te concentras mejor. Yo estudiaba sonado. Teníamos unos cheros que cuando nos reuníamos a estudiar en la universidad, y sacaba la botella de whisky, siempre fino, no, siempre fino, guaro, bajero, no. Y nos acabábamos la botella en lo que estudiábamos, pero descubrimos un problema, que cuando nos pasaba la surumbera se nos olvidaba lo que habíamos estudiado. Entonces, ¿sabe cuál fue la solución? Entrar al parcial sonado, ¿verdad? Porque teníamos que recuperar los conocimientos.
Entonces, antes de entrar nos echamos un par de Wisconsin. Ya entrábamos, mira, rapidito, ¿verdad? No sé por qué al final se equivocaba el maestro y siempre leíamos mal, ¿verdad? Porque como el joven siempre tiene la razón, ¿me entiendes? Es que no me quiere. Le caigo mal al profesor. Hacemos cada barrabasada. ¿Quiere oír la voz de Dios? Si usted está en el culto, Dios le va a hablar, pero deje el celular a un lado. Deje de estar cabeceando. Concentre. A mí me gusta incluso hasta cuando los hermanitos medio se duermen, ¿verdad? Porque los ojitos cerrados. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? No, si están oyendo. Yo creo que están oyendo. Concentrados en el sermón, digo yo. No me los moleste. Usted va a orar. Cierre, apague la tele, apague la radio. Y hable, pero hable con conciencia. Como si usted tuviese enfrente al Señor. Mira, Señor, vos sabés. Vos sabés. Yo siempre le digo, vos sabés. Yo nunca le he dicho, fíjate que me ha pasado. Si Él ya sabe. Vos sabés lo que me ha pasado. ¿Qué pasó? ¿La regué yo? ¿La regó mi esposa? Déjame entender, hombre. Si destruir el hogar es lo más fácil de este mundo. Destruir su futuro, jovencito, jovencita, eso es fácil. Déjame entender. Dame las indicaciones, ¿cómo lo arreglo? Un día vino un joven que me dijo, mis maestros me habían dicho que yo tenía el año perdido. Mi mamá me dijo, empecemos a orar, hagamos altar familiar, empecemos a clamarle a Dios. Y claro, las mejores oraciones que nosotros tenemos es cuando estamos bien topados al cerco. Pero Dios es tan amoroso que aun que lo buscamos ya por último, Él siempre está. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios esas indicaciones. Señor, gracias. Dele fuerte el aplauso a Él. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.